el discípulo, el apóstol del amor, vamos a leer 4 versículos muy significativos, ¿verdad? No con esto quiero decir que la Biblia tenga algunos que son menos importantes que otros, pero para la vida del cristiano, estos 4 versículos tienen que ser importantes y de esa importancia vamos a hablar en esta noche. Es del versículo número 1 al 4. Tercera de Juan, versículos del 1 al 4. Lo repito una vez más, hermanos. Tercera de Juan, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: el anciano Agaío, el amado, a quien amo en la verdad. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Palabra de Dios. Oremos, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, ante tu presencia estamos, mi Dios, humillados ante ti, mi Dios, porque tu poder es grande y tú eres nuestro Padre. Rogándote, mi Dios, que tu palabra descienda y hable a mi vida primeramente y a este pueblo y al pueblo de Dios que está conectado en los medios de comunicación, porque esta palabra, Padre, es una exhortación amorosa a que entendamos que tu amor tú se lo das, Padre, a aquel que lo merece, a aquel que te busca, a aquel que busca, Señor, el rostro del Altísimo en integridad, en honestidad, en santidad, en honradez. Padre, te damos gracias, Señor, porque has hecho en esta iglesia la buena obra, Padre, de sentir, Padre, la presencia de nuestro amado Espíritu Santo. Padre, esa preciosa unción que desciende de lo alto, que venga, Señor, a cada uno de hijos de tu pueblo. Y aquí, Señor, esperamos, Padre, como el labrador espera la lluvia temprana y la tardía, para que el poder de tu palabra hable a nuestra vida, Señor, y vengamos, Señor, al conocimiento de tu palabra para recibir tu bendición. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Diga un amén fuerte y siéntese, amada iglesia. Damos la gloria a Dios por sus vidas, amada iglesia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de venir a este templo, porque no importa la construcción, a donde se predica la palabra de Dios, a donde está el Señor, ese es un templo de Dios. Lamentablemente algunas personas han tergiversado los términos y al templo de Dios lo convierten en mesa de los demonios. Pero en esta noche, amada iglesia, qué importancia tan grande encierran estos 4 versículos bíblicos, a donde hay un hombre que testifica con estas palabras de la rectitud, de la perseverancia, de la honradez, de la integridad de un cristiano evangélico. Gayo era un anciano que anduvo trabajando a la par del apóstol Pablo. Estuvo en Macedonia. Estuvo también en Éfeso. Cuando un siervo ha hecho esto y permanece en el camino del Señor Jesucristo, ese ser humano es digno de ser llamado como este apóstol está llamando a aquel anciano. Aquel anciano conocía el caminar de aquel hombre, de aquel anciano. Lo había conocido en su juventud, sirviéndole al Señor. Jóvenes, la importancia que tiene ser decente, la importancia que tiene ser prudente, la importancia que tiene creerle a Dios y caminar en el sendero angosto que lleva a la puerta estrecha de la salvación. Si la juventud de hoy hace las cosas que la Biblia ordena, nuestra sociedad va a cambiar. Así como la naturaleza cambió con un año de encierro por la pandemia que se vino al mundo entero, así también la gloria de Dios va a descender sobre la juventud y van a ser jóvenes útiles a la obra del Señor. Porque déjeme decirle,
Cuando se compara un joven cristiano evangélico verdadero con uno que no lo es, o con uno que va a la iglesia y pretende ser un cristiano evangélico, el testimonio va a ser muy diferente. Y eso es lo que el apóstol Juan le dice a este hombre: yo te he visto caminar, yo sé cómo caminas, y por eso le creo a mis hermanos cuando vienen y me dicen cómo estás caminando. Porque aquel hombre, aquel viejo, conocía al hombre al que le estaba enviando estas palabras de cumplido. Estas palabras que enaltecen a un hombre que enaltecido merece ser. Amén. Lamentablemente, las personas algunas veces, por hacer un poquitito de lo que Dios espera, esperan ser enaltecidos por el mundo entero. Yo quiero decirle en esta hora de la noche que la Biblia dice: alábete el extraño y no tus propios labios, no tu propia boca. Y aquí se cumple esa palabra, amada iglesia. Este anciano le está hablando a aquel siervo porque conocía su testimonio, la importancia que tiene que usted, iglesia, y yo guardemos el testimonio de buenos cristianos dentro y fuera de la iglesia. Acá nosotros predicamos hasta el cansancio, pero el cansancio no ha llegado, porque ese cansancio va a ser restaurado el día que la trompeta suene y Cristo venga a llevar a su iglesia. Vemos a un apóstol, a un líder dirigiéndose a ese miembro fiel y verdadero, expresando para él esas palabras tan maravillosas. Como decía nuestro hermano Antonio Villatoro acá de aquella vez que predicó el 31 de marzo. Yo, dice, iba a aquel lugar esperando que me echaran flores, pero no me echaron flores. Y eso es una enseñanza grande. Porque ¿sabe qué? No todos comparten esas verdades aquí al frente, porque somos arrogantes, porque somos presumidos, porque hablamos de humildad pero no la practicamos. Amén. Hablamos de humildad como un sermón, pero no como una norma de vida para cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé si la Biblia dice bien claro, y si usted es creyente y es arrogante, arrepiéntase hoy, pídale perdón a Dios. Porque Dios dice que el altivo lo ve de lejos. Si nosotros no tenemos el dinero que usted tiene, pues gloria a Dios, Él sabe por qué nos tiene así de bendecidos. Pero como dijo un cantante, el dinero no es la vida, pero solamente calma los nervios. Amén. Pero no nos da la salvación, porque esa no se compra ni se vende. Gloria a Dios. Amén. Qué bonita esta lectura bíblica, a donde denota primeramente un reconocimiento. Aquel apóstol, aquel anciano, está reconociendo las virtudes que él había visto en aquel siervo amado, en Gayo, aquel servidor de Dios, aquel que sirvió al Señor, no importando el cansancio, no importando la necesidad, no importando la enfermedad, no importando absolutamente nada más que sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿estamos nosotros preparados en el aspecto de estar haciendo como hizo aquel hombre para recibir ese galardón? De esto vamos a hablar adelante. Amén. Ese comentario de reconocimiento, yo estoy seguro que llena de alegría el corazón del más amargado. Porque déjeme decirle, para el cristiano evangélico hay momentos amargos. Hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor. Pero dice el Señor que pongamos en Él todas nuestras cargas, porque Él nos va a hacer descansar. Amén. Vemos palabras a donde el anciano denota categóricamente acerca de un testimonio que él ha recibido, no solamente por conocer al siervo, sino también porque la gente habla de él esa verdad. La gente le dice a él lo que él ya sabe, porque aquel siervo, aquel anciano Gayo, aquel hombre, él había trabajado fervorosamente, infatigablemente para la obra de Jesucristo.
Y recibir ese reconocimiento es mejor que un pastor que usted se pueda ganar con la lengua y le dé privilegio tras privilegio. No vaya a pensar que a mí me han dado este privilegio porque yo ando poniendo dedo. Amén. A mí me gusta ser enfático para que no peque con su mente. Pero como predicador de la palabra, yo tengo la sagrada responsabilidad de enfocar los aspectos que están dañando a la humanidad, que están dañando tremendamente a la iglesia de Jesucristo. Y por eso hablamos de personajes como este, que fueron bien vistos, fueron bien reconocidos, porque trabajaron ardua y espiritualmente. Porque trabajar arduamente para andar peleando con el que está a la par mía, eso no es trabajar para Dios. A donde hay contienda, la presencia del Espíritu de Dios se va. Se va, no existe, no hay sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno cuando la gente dice, hombre, mi hermano, no voy a hablar de ninguno de los que están acá, ¿verdad? Porque no quiero confundir a ninguno. Pero si el Señor le ha hecho sentir la alegría de servir, hermano amado, hermanita amada, continuemos en este camino. Para que el dador de la vida nos diga en aquel día, este es mi siervo amado, en él tengo complacencia. Para que en aquel día aquella voz nos diga, este es el siervo del cual me da gozo y alegría, que la gente diga que es un hombre de bien. Amén. Gloria damos a Dios. Ese versículo número 2, mire, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma, quiere decir que su conducta y la mía tiene que ser para agradar a Dios constantemente. No solo aquí para que lo veamos los que estamos dentro, o delante de la cámara para que digan, qué tremenda hermana, cómo habla de bonito, pero en la calle me la ven toda cambiada, o me lo ven todo cambiado. Usted que anda hablando palabras obscenas en la calle, peleando con la gente. Mire qué bonitas las calles cuando la pandemia encerró a todo mundo. No andaba ningún vándalo malcriado insultando gente, manejando con prisa en la calle. Y hay gente que va deprisa para meterse al centro comercial y lo que van es con el propósito de ir a robar. Y no me lo han contado, yo lo he visto. Yo lo he visto. Y los dependientes de los negocios en las zapaterías no hacen ni ruido. Ven que están robando, pero no dicen nada, porque tienen miedo que de la cartera alguien saque la pistola y le meta un tiro ahí en su propio trabajo. Entonces es mejor que pierda el dueño del negocio, ¿verdad? Pero le digo, la humanidad está tan cambiada, la sociedad de hoy no es la misma que teníamos hace 43 años cuando yo llegué acá. No es igual, no hay respeto, no hay dignidad, sencillamente no la hay. Y por eso es que usted y yo debemos esforzarnos para que el Señor nos diga en aquel día que Él quiere que tengamos salud, que Él quiere que tengamos prosperidad. La prosperidad de Dios es buena, la de Dios, no la de la Florida, no la de aquellos bocones, bocas de sapo que andan prometiendo lo que no es cierto. Aquí Dios bendice como nosotros le creamos, como nosotros obremos basados en sus promesas, no en las promesas arbitrarias y propagandísticas de ningún bocón que anda predicando cosas infladas para engañar a aquel que no lee la Biblia. No de estos que andan justificando una vida medio cristiana. No, Señor, los cristianos evangélicos caminan, viven y visten como deben caminar los cristianos evangélicos. ¿Qué es eso que para que la iglesia se me llene, la mujer puede venir toda pintarrajeada a cantar alabanzas al Señor? Esas son para el señor Satanás, no son para el Señor Jesucristo. Amén. Quiere que el Señor le diga, mucho me regocijé contigo, mi sierva, porque me dijeron que me serviste a todo dar, y es más, yo lo vi. Pero que el Señor le diga en aquel día, mira, delante de mí todas las cosas están desnudas, si yo te vi, farsante, hipócrita.
mentirosa, alabanza que yo nunca recibí. Óigame, eso es terrible. Y ese es el cuidado que aquí hay. Adelante vamos a hablar de que hay que obedecer a los pastores, porque ellos alegremente velan por la congregación. Pero es necesario que la congregación entienda que para ser prosperado, para tener salud y recibir las dádivas del Señor, es necesario dejarse guiar por la palabra que predica un predicador que habla de la palabra de Dios. Amén. Satisfacción tan grande para aquel hombre escuchar que el testimonio que vertía de la boca de los demás era: este es un siervo fiel a Dios. Pero ¿qué le dirían del otro? Este no, si este habla bonito, pero este es peor que Simón el hechicero. Este es peor que Bar Jesús. Este sí anda ganando hasta las autoridades, pero las anda ganando para su conveniencia. Y aquí no hay conveniencia. Aquí lo que conviene es ser atentos a la voz de Dios, predicar la palabra de Dios y vivir por ella y para ella. Amén. En estas palabras el hombre está hablando de integridad. Porque si es un hombre de fe, si es un hombre de buen testimonio, la integridad difícilmente va a dejar de estar en la vida de esta persona. No nos equivoquemos. Hay mucho íntegro del diente al labio. Pero hay integridad que se pierde con las obras de los hombres y de las mujeres. Porque hablar bonito es una obra. Pero el actuar mal es contrario a la buena obra. Y a Dios lo agradamos con las buenas obras, no con las malas obras. Con todo lo que ponga por el suelo la palabra de Dios, Dios está enardecido contra aquel o aquellos que tal hacen. Amén. Imagínense, cuando el Señor dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. En la verdad no puede caminar un fascineroso. En la verdad no puede caminar un mentiroso. Claro, está bien clara el antónimo en estas palabras. Pero cuando amamos a Dios de corazón y nos esforzamos por agradarlo en todos los aspectos de nuestra vida, el Señor nos va a decir: hijito, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante trabajar con nuestra carne. Amén. Porque la carne, la palabra de Dios dice, a la verdad el espíritu anhela, pero la carne es débil. Entonces, con estas palabras, amada iglesia, ¿quién puede perderse? ¿Quién puede perderse? Acá no hablamos exclusivamente para una persona. Acá hablamos a las personas, a la congregación, para avisorarles del pecado, del inminente riesgo que hay de caer en pecado si nuestro corazón y nuestra vista se apartan de la roca fuerte que es Cristo Jesús. Amén. Gloria damos a Dios. La integridad es esa, porque le dijeron: no, este sí vive lo que predica. Este sí camina como él le dice a los demás que caminen. Porque cuando Dios está en el corazón del ser humano, el ser humano con ese gozo de la salvación, Él quiere que todos los demás hicieran lo mismo. Porque ese es el todo de la iglesia, el predicar el evangelio de la salvación para tener una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Pero ¿cómo vamos a estar en una iglesia pura, sin mancha y sin arruga si queremos servir mesas al diablo y mesas al Señor? Si queremos participar de las malas obras y de las buenas obras. Lamentablemente eso existe. Pero para buenas nuevas de la salvación, en esta iglesia tratamos de apegarnos a la verdad de Dios. No a la verdad de ningún buen predicador. Amén.
Se habla también de ese maravilloso concepto que los demás tienen acerca de Gayo, ¿verdad? Y esa es la satisfacción tan grande que tiene que sentir en la actualidad un pastor, porque déjeme decirle, hay buenos pastores, y no lo digo para echarle flores, nosotros tenemos uno. Yo soy suficientemente inteligente para darme cuenta cuando hay malversación de ideas. Yo tengo sabiduría de Dios para darme cuenta cuando las cosas no van bien, pero parece que estuvieran bien. Pero el hecho que ustedes me ven acá es porque tengo 100% la certeza y la convicción de que estamos en apoyo a un hombre que no solamente fue puesto por Dios, sino que con sus obras demuestra que el temor de Cristo está en él. Amén. Y a eso se debe. Y por eso es que el Señor ha dado a la iglesia la victoria. La victoria del informe que se daba el domingo. Porque déjenme decirle, hubieron por lo menos un par, ¿verdad? Porque Coré no logró enfermar el corazón de muchos. Coré no logró salirse con ese propósito. Pero ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia de cuán equivocados estaban, ¿verdad? Aquí se hacen las cosas para Dios, iglesia, porque yo quiero que un día el Señor diga lo mismo que el anciano dijo de Gayo. Yo no quiero que el Señor me vaya a decir un día, mira, chaparrito, qué bien que hablabas, y ¿quién te trajo para acá al cielo? ¿Quién fue el que cometió el error de traerte para el cielo si tu lugar no era acá? Pero como yo sé que trato de aplicar a mi vida y a mi caminar la mejor integridad posible para servir a Dios primeramente y luego a mis hermanos, para servir a un evangelio de Cristo, no de tropiezo, sino de la expansión de la palabra de Dios. Amén. No piense, no vaya a pensar que me estoy echando flores. No. Las flores que yo quiero son estas palabras que las diga el Señor en aquel día maravilloso. Y por eso perseveramos hasta el fin tratando de agradar al que nos dio la vida. El apóstol Juan se dirigió a la vida de este hombre de esa manera. Y qué maravilloso. Qué palabras más bonitas. Porque de verdad que el ego del ser humano aprecia, y algunas veces aprecia sobremanera, el halago de las personas. Porque estas son palabras halagüeñas, pero se las está diciendo a un hombre íntegro, a un hombre que supo caminar agradando a Dios en toda su vida. Desde que se unió al grupo de los evangelistas, Gayo fue de servicio y no de obstáculo. Apártate de mí, Satanás. Amén. Esa palabra es muy bonita, porque en la actualidad la iglesia está sufriendo un vituperio tan grande que yo le pido al Señor, Señor, haz algo. Sé que estarías contradiciendo tu palabra, porque está establecido que se van a levantar falsos en los días postreros. Pero hermano, le están causando un daño tan grande a la iglesia, que de verdad que yo no sé qué sería de estos hijos del chamuco si nos encontráramos en los días de la juventud. ¿Verdad? Porque de verdad que con sus hechos y con sus actitudes tergiversan todo lo bueno que hay en la palabra del Señor. Habiendo hablado el anciano a aquel hombre de esa manera tan bonita, ¿cómo nos hablaría el Señor a usted y a usted y a mí en esta noche, en este momento? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando en la verdad? ¿Estamos nosotros trabajando arduamente para que el Señor diga en aquel día, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad? La verdad es luz, la mentira es tinieblas, y aquel que camina agradando a Dios y al diablo, ese está caminando así como allá en el meridiano de Greenwich, sobre Hawái, donde adelantito de Hawái, donde se marca el día y la noche exactamente. Si usted va en un avión, deja el día del Pacífico Sur y entra
a la noche del día siguiente, pasado de Hawái, ahí está el meridiano de Greenwich. Los estudiantes que están en la escuela, si no saben esto, vayan aunque sea al YouTube o al Google, porque ahí lo van a encontrar. Pero le digo, esos no van a ubicarse en ningún lugar, porque hasta el reloj se mueven las agujas cuando son relojes electrónicos y son de esos de agujita. Se mueve en el cambio magnético, porque la Tierra tiene un campo magnético. Y ahí se mueven las agujas del reloj para readaptarse al movimiento brusco que han sufrido por el cambio del tiempo. Ahora, si nosotros como cristianos evangélicos temblamos un día para cambiar de malos a buenos y venir a los pies de Cristo, ¿por qué no seguimos de esa manera? ¿Qué nos hace despertar a los fantasmas del pasado, de aquellos días alegres pero ficticios, porque lo que nos hicieron fue daño y no alegría genuina? ¿Por qué los vamos a cambiar estos días de bendición y de alegría genuina por aquella basura que nos tocó vivir? Leamos a donde dice Pablo, ¿verdad? Que todo lo que él tenía lo ha dado por basura. Aquel hombre vivió bien, aquel hombre era estudiado, aquel hombre tenía alguna comodidad económica, pero para servir a Cristo se despojó de todo, hasta de su manera de pensar. Hizo el cambio del meridiano de Greenwich en su corazón. De malo perseguidor, dijo: corazón, el Señor te ha hecho bueno, y no solo la mitad, todo. Todo, porque el hombre lo demostró con hechos y no solamente con palabras. Ahora, ¿qué diría el Señor de usted y de mí? ¿Qué nos diría el Señor? Nos diría: mira, estorbo de congregación, con tu lengua venenosa andas esparciendo veneno y estás enfriando almas, estás futigando la fe de muchos. Nos diría: qué arrepentido estoy de haberle permitido al pastor aquel día que hiciera el llamado para que vos pasaras al frente, semejante malintencionado. Y yo estoy hablando con los malos. Esta palabra no es para el bueno. Esta palabra va para el bueno en el aspecto de que la atesore en su corazón y no vaya a darle un cambio al meridiano de Greenwich en su corazón y se vuelva a lo malo. Hasta la geografía se habla en la palabra del Señor. Pero, amada iglesia, ¿qué nos diría el Señor? Nos diría: te amo porque andas en la verdad. Te amo porque andas en la verdad, pero el año pasado pusiste 5 dependes y tenías solo 3 y te enojaste porque el IRS no te mandó el dinero de los 5. Te enojas con el IRS porque no te creen que pusiste $10,000 en uniformes de trabajo y siempre vas con la misma playera. Fíjese que la ilegalidad es tanta que hay personas que recibieron un regalo enviado por Dios a través del gobierno, y Jesucristo y su tesoro no recibieron ni la ofrenda ni el diezmo. Y no solamente no contribuyeron, sino que dice: ¿para qué le voy a dar al pastor si más gordo se va a poner? En lugar de orar por el pastor, ¿verdad? Para que Dios permita que deje de usar la insulina y que deje de engordarnos tanto. Pero esa misericordia no existe en el corazón de Coré, Datán, Abiram y sus seguidores. Pero yo le recomiendo a aquel de malos pensamientos que analice: 14,950 se fueron al hoyo con fuego en aquel día de la rebelión de Coré. Para el Espíritu de Dios no cuesta nada decirle: arrepiéntete,
Arrepiéntete y devuélvete al gozo de tu salvación. Amén. ¿Qué deseo expresaría Dios para nuestras vidas en esta noche? ¿De verdad a conciencia creemos en nuestro corazón que el Señor nos diría: hijito, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma? No, más bien nos podría decir: ese mal que tenés no es casualidad. Eso lo estoy permitiendo yo, porque te quiero arrastrar por el camino de la amargura, para que en medio de tu triste adversidad te des cuenta que has tocado con manos sucias al que te da la vida, al que te da la prosperidad, al que te da la salud, al que te da la oportunidad de vivir tan bonito como habías estado viviendo, pero hoy no te queda ni siquiera el deseo de arrepentirte. ¿Diría el Señor eso de nosotros? Esa pregunta yo no quiero respuestas de viva voz. Esa respuesta está en el corazón de cada uno. ¿Nos diría que está gozoso de nuestro caminar? De nuestro caminar en la verdad. No de nuestro caminar de las mujeres allá en Victoria's Secret. ¿Verdad? Porque ¿qué cosas en medio de la pandemia, cuando la iglesia tenía ya sus servicios, gente de la iglesia no estaban en la iglesia, pero yo me estaba tomando un licuado de mango con limón y sal en el PG Plaza y ahí los vi? Y es que no voy a la iglesia porque le pueden pegar el coronavirus a mi niño o mi niña, y ahí andaban con la pañalera y la pacha porque van preparados. ¿Sí? ¿Conocen bien el refrán? Hombre preparado vale por dos. Y déjeme decirle, cristiano preparado equivale solamente a un hombre y una mujer salvos. Amén. ¿Diría eso el Señor, amada iglesia? ¿Nos diría que Él está gozoso? ¿O nos diría cosas tan bonitas que los demás expresan de nosotros? No, hermano, dice, mire, esa iglesia es preciosa. Qué linda las alabanzas, porque les gusta más la alabanza que la palabra. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Esa iglesia es bonita, es preciosa. Wow, cómo llega de gentes, los veo que se gozan. Pero mire usted, ahí va un hermano o ahí va una hermana que, Dios mío, no es piedra en el zapato, es clavo y de línea de ferrocarril. Sí, los clavotes. Déjeme decirle, amada iglesia, que la palabra de Dios dice que si alguien le fuera de tropiezo a uno de los pequeñitos del Señor, más le hubiera valido atarse una piedra de molino. Y no es molino de 4 pulgadas, no, eso los jalaban 6 bueyes en fila, porque son unas piedras bien pesadas, porque se asegura el Señor de que ese revoltoso no vuelva a aparecerse en la superficie del mar, mucho menos a caminar en la tierra, porque le es tropezadero a la buena obra de Jesús. Amén. ¿Estamos alegres, amada iglesia? Gloria a Dios. ¿Cómo nos puede decir el Señor, no siento más gozo que este? El que los hermanos digan y testifiquen de cómo andas en la verdad. Pero si ni a la iglesia vas, hermano. Ahí andas pidiendo fiado y declarando bancarrota como el que se fue. Vivamos contentos y felices con la providencia de Dios. No anhelemos más allá de lo que nuestra poca fuerza nos puede producir. No contemos con el dinero de los demás para nuestros proyectos, porque el que presta y no paga, dice la Biblia, que es del chamuco. ¿Sí?
Ese no es de Dios, porque los hijos de Dios no vituperan la integridad de Dios a través de malas actitudes. Amén. A mí me gusta hablar de esto porque las casas de crédito, los bancos están ahora enviando tarjetas de crédito a diestra y siniestra. Porque ellos saben que si el truán no paga la deuda que adquiera, el gobierno le va a compensar. El gobierno estatal le compensa con los impuestos que ellos no van a pagar al Estado a donde ellos desarrollan sus actividades. ¿Verdad? No le estoy dando hints de corazonadas para que vaya y ya sepa cómo meterse a deudas. Mejor le digo que el apóstol Pablo dice: a nadie debáis nada. El que sale fiador por alguien dice que es mejor que vaya y que lo coquetee para que no le vaya a hacer quedar mal. Yo lo vuelvo a repetir: si usted había pensado un día venirme a pedir placas para el carro, la respuesta es desde aquí: no. Porque hoy está en la iglesia porque le conviene, hermanito lindo, Dios lo bendiga, y a los 15 días, fíjese que necesito su dirección para sacar mi licencia. No, y le digo que no, porque yo sé que a los 15 días de tener la licencia se va a ir de la iglesia, se va a ir a beber, y a mí me van a llegar las citaciones suyas a mi casa. Y si yo camino buscando agradar a Dios, yo no quiero que mi casa sea vituperada por la irresponsabilidad de un sinvergüenza y aprovechado. Que hoy decía hermano y mañana va a decir: ese pobre bobo, me lo tonteé. ¿Sí? Cayó el pescadito en la red. No ande con esas cosas. Si es soltero, empiece a ahorrar para su casa. Amén. Y si ya no está soltero, entonces cásese. Cásese. Deje de andar pagando prostitutas. Porque aquí le vamos a hablar con la verdad al frente. La prostitución es pecado. Pero si la prostituta y el que la usa se arrepienten, van a recibir el perdón de Dios. Y si no, mire aquella mujer que llevaban los samaritanos. Los fariseos. Dios perdona. Lo que Dios busca es que nos arrepintamos, pero que nos arrepintamos de todo corazón. ¿Seguimos o doblo mejor la hoja? Tenía más porque ya iba a empezar a hablar de nombres y apellidos. Pero mejor, amada iglesia, la palabra del Señor dice: de modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. La palabra de Dios dice que de toda obra, sea mala o sea buena, Dios la traerá a juicio. Caminemos como para ser salvos. Pero cuando caminamos como para ser salvos, debemos llevar la presencia de Dios en nosotros. No a la par de nosotros, es dentro de nosotros. Porque de esa manera el cristiano verdadero va a reflejar la imagen de Cristo. No va a necesitar gritar en la calle: yo soy cristiano. No, la gente, como le decían aquí al anciano, la misma gente va a decir: ser un cristiano como este vale la pena. Porque hay gente que de verdad levanta, exalta el nombre del Señor en su vida, con su caminar, con sus obras, con sus actitudes, con sus palabras, con sus hechos. Seamos luminares para el mundo, no seamos tropezaderos para la obra del Señor. Yo le quiero dejar un buen tiempo a nuestro pastor para que él tenga la oportunidad también de saludar y de compartir. No terminé el mensaje, pero sé que hemos hablado suficiente. Que Dios nos los bendiga a todos. Seamos buenos cristianos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire qué bendición. Esa es la prosperidad bíblica que Dios quiere para nosotros. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Te pido, Dios, que la palabra tuya se quede en nuestro corazón, Señor, y podamos ser hacedores de ella. Ponerla en práctica, Señor, vivirla. Porque las palabras, Dios mío, el viento se las lleva, Señor, pero aquel que es hacedor de tu palabra, aquel que edifica su casa sobre la roca, es sabio y entendido. Dios mío, muchas gracias. Y en esta noche, por la misericordia de Dios, hubiera alguien, una persona que no ha aceptado a Cristo, que antes fue cristiano, fue cristiana y quizás se apartó del camino de Dios, pero hoy está aquí. Hoy, por la gracia de Dios, usted está en este santuario y no ha aceptado a